Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 111. El mar rugió furiosamente. Un tornado colosal, que se expandía rápidamente y casi unía el mar con el cielo, se agitaba con vientos aulladores y olas embravecidas, abriendo las aguas turbulentas con un rugido ensordecedor. Desde lejos, las violentas corrientes retorcían las oscuras nubes que se encontraban arriba, formando un enorme vórtice que cubría el cielo como un muro de oscuridad que se derrumbaba, oprimiendo con una indescriptible sensación de pavor. Para los piratas de Roger, parecía como si la tormenta misma estuviera distorsionando la estructura del espacio a su alrededor. ¿Qué es esto? ¿Un poder que controla el clima? Eso es imposible. No, es de tipo logia. Que el poder de controlar las tormentas. Maldita sea. Un tornado como ese, aunque solo nos rozara, se tragaría nuestro barco entero en un instante. El pánico se apoderó de la tripulación. Ninguno de ellos se había imaginado que los marines poseyeran una fruta del diablo tan aterradora. El enorme tornado destruyó todo a su paso, convirtiendo el mar en olas gigantescas que destrozaron toda esperanza. No. Ni siquiera una logia debería ser capaz de alterar el entorno a tal escala. No en tan poco tiempo. Spencer, el navegante, se secó el agua de mar de la cara. Su cuerpo empapado temblaba mientras sujetaba la cuerda de la vela con una mano. Al ver el tornado que se dirigía hacia Oro Jackson a más de 30 nudos, apretó los dientes. Es que, en esta zona se ha formado un enorme sistema de nubes cumulonimbus. Con el flujo de aire tropical impulsándolo, el poder de su fruta del diablo se está amplificando enormemente. Los relámpagos cegadores danzaban entre las nubes oscuras, y el cielo estallaba en destellos que iluminaban cada rostro ansioso. Ja 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 ja. Roger, esta vez no te saldrás con la tuya. El sonido de los cañones seguía resonando a sus espaldas, mezclado con la risa triunfal de Garp. Las bombas caían del cielo, obligando a los piratas de Roger a moverse constantemente. Ah. Estamos perdidos. Que esta vez sí que vamos a morir, Capitán Roger. Baggy se agarró la cabeza con gesto de dolor. El rostro de Shanks también estaba pálido, y sus pequeñas manos que sostenían el cuchillo temblaban. Se avecinaba una tormenta como un abismo sin fondo, y tras ellos, el aterrador poder de los marines, incluso más fuerte que la propia tormenta. Estaban completamente atrapados. Esta era una crisis inevitable. En ese momento, cada miembro de la tripulación no pudo evitar volverse hacia su capitán. Ya fuera por el frío del mar o por el miedo que les atenazaba el corazón, habían perdido todo el color de sus rostros. Pero su mirada nunca vaciló. La tormenta estalló, arrasando la cubierta y sus cuerpos. Un trueno retumbó en lo alto, y la silueta de Roger aparecía y desaparecía de la vista. Fuego de cañón a espaldas, tormenta al frente, ambos se acercan. La luz y las sombras se entrelazaban. Parecía como si el mundo mismo comenzara a desmoronarse. Roger permaneció inmóvil. ¿Quién dijo que estábamos huyendo? Una sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Rayleigh, apoyado en el mástil, se rió de esas palabras. Estallido. Roger pisó con firmeza la proa del Oro Jackson y lentamente extendió la mano hacia la empuñadura de la larga espada que llevaba a la altura de la cintura. De repente, alzó la vista, con el agua corriendo por su cabello oscuro, la mirada fiera e inquebrantable. Él esbozó una sonrisa irónica. Ya que no hay otra opción. El futuro rey pirata, Gol de Roger, ha dado un paso al frente. El viento azotaba su abrigo rojo de capitán mientras saltaba por los aires como un destello de luz roja como la sangre. Su hoja relucía con un poder bruto, relámpagos negros y rojos se entrecruzaban en su filo como una serpiente enroscada, estallando en una red de energía crepitante que la envolvía. Entonces os voy a aplastar a todos. Su cabello negro ondeaba al viento mientras soltaba una carcajada salvaje y atronadora. Su figura, desafiante como la de un lobo solitario, avanzó, y la hoja desató un rayo rojo oscuro, directamente hacia el imponente tornado. Se zambulló de cabeza. Por un instante, el mundo se detuvo. Entonces. Silbar. Un estruendo ensordecedor estalló como una luna creciente, atravesando el ojo de la tormenta con una fuerza imparable, disparado hacia el cielo. Auge. El impacto de la hoja voladora atravesó el cielo, destrozando las nubes. Un relámpago se retorció y estalló en el firmamento como un nido de serpientes retorciéndose. Las nubes de tormenta se abrieron y retrocedieron bajo la onda expansiva explosiva de la espada antes de ser completamente destruidas. La tormenta desapareció en un instante. El caótico campo de batalla se volvió sorprendentemente claro. La lluvia caía como cortinas. Roger, vestido con su abrigo rojo sangre, sostenía su espada en una mano mientras una aura abrumadora lo envolvía como un abismo. Ja 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 ja. ¿Un tornado, es eso? Capitán Roger. Cuidado. Por encima de ti. En cuanto se oyó el grito, una mano enguantada, pintada de negro, emergió del viento arremolinado, envuelta en ráfagas huracanadas, y cayó hacia la cabeza de Roger. El momento fue perfecto, aterrizó justo en el lugar preciso después del ataque de Roger, sin dejarle espacio para esquivar. Te estaba esperando, mocoso de Garp. Roger sonrió. El rostro del dragón se congeló al emerger del viento. Para tu edad, todavía eres muy inexperto. Un destello rojo sangre brilló en la profundidad de los ojos de Roger. Sin siquiera darse la vuelta, blandió su espada. Todo el cuerpo del dragón se puso rígido. No había palabras para describir la ferocidad de aquel golpe. Salvaje. Cegador. Dominante. Una fuerza capaz de hacer retroceder incluso a dioses y demonios. La hoja, envuelta en crepitantes relámpagos negros y rojos. Corta hacia arriba. Los vientos aulladores se desmoronaron ante su fuerza, haciéndolos pedazos. Las pupilas de dragón se contrajeron. Un miedo helado le atravesó el corazón como si hubiera caído en una cueva de hielo. Bloquéalo. El haki de armamento, negro como la tinta, se enroscó alrededor de su mano. Auge.
Un zumbido agudo llenó el aire. Obstruido. La alegría brillaba en el corazón del dragón. Pero al instante siguiente, su expresión se desmoronó. Maldita sea. Todavía no he podido parar. Juró. Silbar. La sangre brotó de su pecho en un chorro carmesí. Kamusari. Auge. El cuerpo del dragón salió disparado hacia atrás como si hubiera sido golpeado por un buque de guerra a toda velocidad, explotando en el aire y dejando a su paso ondas expansivas blancas. En ese instante, metal retorcido emergió de la cubierta del buque de guerra, formando planchas de acero para protección. El dragón atravesó varias planchas gruesas antes de estrellarse contra el barco. Estallido. El buque de guerra se sacudió violentamente y un enorme cráter apareció en la cubierta mientras los escombros salían disparados. Darren se acercó al lugar donde Dragon yacía incrustado en la madera, rechinando los dientes de dolor. Sonrió y extendió la mano. Te dije que no podías bloquearlo. Ahora me debes 100.000 belis. Sí, sí. Anótalo en mi cuenta. Dragon refunfuñó mientras agarraba la mano de Darren y se liberaba, tosiendo sangre. Parece que realmente tenemos que dejar esto en manos del anciano. Miró la herida en su pecho y murmuró. Darren soltó una risita, fijando la mirada en Oro Jackson, que ahora se encontraba a una distancia que lo incitaría a atacar. Pero su misión está cumplida. Un brillo resplandeció en sus ojos. Entonces, ante los jadeos de asombro y las miradas incrédulas de los piratas de Roger, la vela del Oro Jackson se rasgó repentinamente por la mitad, y cayó lentamente. Cuando la tela cayó sobre la cubierta, apareció una daga. Se mantuvo suspendido en el aire, la punta de la hoja brillando con una luz fría, haciendo un sutil gesto de aprobación a la tripulación. Como un caballero que regresa victorioso, inclinándose con elegante desdén. La burla en su máxima expresión. Los rostros de los piratas de Roger palidecieron. Ahora, no puedes huir aunque quieras. Los labios de Darren se curvaron en una sonrisa fría y retorcida. Arcos eléctricos de color púrpura danzaban alrededor de su dedo índice levantado. Capítulo 112. La vela estaba rasgada. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cómo es posible? A bordo del Oro Jackson, la tripulación pirata de Roger observaba incrédula como la vela descendía lentamente sobre la cubierta. Sus ojos estaban fijos en el emblema dorado de la calavera con barba ondulada, ahora claramente partida por la mitad. Un escalofrío les recorrió la espalda. A diferencia de los buques de guerra equipados con sistemas de propulsión, la mayoría de los barcos piratas dependían exclusivamente de las velas y carecían de motores. Estas embarcaciones a vela se impulsaban con el viento, utilizando remos o paletas únicamente para maniobrar en calma o durante las maniobras de atraque y salida. Si se destruía un mástil o una vela, el barco perdía instantáneamente su capacidad de navegar. Por eso, en la mayoría de las batallas navales, el mástil y la vela siempre eran la máxima prioridad de la tripulación. Pero ahora, su vela había sido cortada, por una daga que apareció de la nada. Fue increíble. Mi daga. De repente, Baggy gritó, señalando la cuchilla con mano temblorosa. ¿Cómo acabó ahí? Todos se quedaron paralizados. Antes, bajo la presión de la tormenta, con los suministros volando por todas partes y el barco a punto de desintegrarse, nadie se había percatado de que una sola daga era arrastrada por el caos. Ahora todos lo miraban, suspendido en el aire, haciendo una reverencia burlona, casi cortés. ¿Por qué se mueve la daga sola? ¿Podría alguien haberse infiltrado en nuestro barco? No. No detecté ningún enemigo con mi haki de observación. Los piratas de Roger recuperaron rápidamente la compostura, con rostros sombríos. Rayleigh, ¿qué piensas? La expresión de Roger no era mucho mejor. Rayleigh frunció el ceño. El fuego de cañón continuó estallando en el mar cercano, enviando nubes de fuego y humo al cielo. La nave insignia de Garp se acercaba peligrosamente, a menos de 100 metros. De repente, la daga flotante comenzó a temblar violentamente bajo la influencia de un extraño campo de fuerza. Se está moviendo. ¿Qué demonios? La daga salió disparada como un rayo plateado, el aire aulló al avanzar. El repentino estallido de velocidad creó un rugido profundo y atronador. Su objetivo era una figura modesta. ¿Qué ese chico pelirrojo con el sombrero de paja? Trepar. Atención. Auge. Un zumbido ensordecedor resonó cuando una ráfaga de viento envolvió a Sanks. Se quedó paralizado, con las piernas débiles e inertes, el rostro pálido, completamente aturdido por lo que acababa de suceder. Una larga hoja bloqueó la daga, impidiendo que le perforara la frente a escasos centímetros de distancia. Primer oficial Rayleigh. Sanks tragó saliva con dificultad, tenía la garganta seca y tensa. Rayleigh, sosteniendo la espada en una mano, entrecerró los ojos e hizo un gesto con la otra. Sanks, agarra a Baggy y retírense. Cuídense los unos a los otros. Dicho esto, levantó la vista lentamente, entrecerrando los ojos con furia mientras contemplaba el buque de guerra que se aproximaba. La daga temblorosa cambió de rumbo repentinamente y retrocedió en línea recta, aterrizando perfectamente en la mano del comodoro de la armada. Un magnífico trofeo, dijo Darren, sopesando con una sonrisa la hoja incrustada de rubíes que sostenía en su mano. Miró al chico pelirrojo. Sanks, que se retiraba con Baggy, se quedó paralizado de repente. Levantó la vista y lo miró fijamente. Esa mirada fría, cruel e indomable. El mismo escalofrío de antes lo recorrió de nuevo. Incluso bajo la protección de sus compañeros, sintió como si la muerte misma lo envolviera. Su cuerpo se convirtió en hielo. En presencia de este hombre, parecía como si su vida pudiera extinguirse en cualquier momento. Así que, no va a ser tan fácil, murmuró Darren, soltando una risa seca mientras apartaba la mirada. El tiroteo contra Sanks, el futuro Junk, fue más bien una investigación. Porque si dejan que ese mocoso crezca sin control, sin duda se convertirá en un gran problema algún día.
Por supuesto, Darren no esperaba que funcionara. Cortar las velas en medio del caos de la tormenta y la distracción del dragón era una cosa. Pero intentar matar a Shanks, el favorito de los piratas de Roger, eso era algo completamente distinto. Así que fuiste tú quien cortó la vela. Riley bajó su espada, con la mirada penetrante fija en Darren. Pero en serio, el supuesto rey del Mar del Norte, la supernova marina que derrotó al destructor de mundos, Bjorn the World, ¿ese es todo el valor que tienes? ¿Ir tras un niño? Roger también alzó su espada, con relámpagos negros y rojos crepitando alrededor de la hoja, mirando fijamente a Darren. Cualquiera que se atreviera a dañar a sus compañeros de tripulación jamás sería perdonado. Bajo su mirada, Darren sintió una presión abrumadora caer sobre él, como si el cielo se derrumbara y el mar se abriera. A través de su percepción del biocampo, la energía que irradiaban estos dos era diferente a todo lo que había encontrado antes. Era como si dos enormes sombras, emergiendo de las profundidades de un mar oscuro y retorcido, hubieran abierto lentamente sus ojos rojos como la sangre y ahora estuvieran fijas en él. Cuando la voz grave de Riley se fue apagando, todos los miembros de la banda de Oro Jackson se volvieron hacia Darren, con los rostros llenos de furia. De todos ellos emanaba una intensa y palpable intención asesina. El viento y las olas al otro lado del mar cesaron, doblegados por la sofocante tensión. ¿Valentía? Por supuesto que la tengo. Los labios de Darren se curvaron en una sonrisa cruel. Pero los piratas no se merecen esto. Y en cuanto a atacar a un niño, el capitán Roger no dudó en aniquilar a todo el ejército de un país por culpa de un miembro de la tripulación que había sido insultado. En cuanto pronunció esas palabras, una oleada de gritos furiosos lo golpeó. Eso es una tontería. El capitán Roger jamás pondría una mano encima de un niño. Marine asqueroso. Cada par de ojos miraba fijamente al comodoro de la armada con un odio ardiente. Dragon dio un paso al frente y se colocó junto a Darren para compartir la creciente presión. Al ver esto, los marines que estaban detrás de ellos, Gion, Tokikake y los demás, también dieron un paso al frente, desenvainando sus espadas. El sonido seco de las hojas al salir de sus vainas resonó por todo el barco. La tensión era palpable. Vale, quizás me equivoqué al hablar. Darren alzó ambas manos en señal de rendición, sonriendo a la tripulación del Oro Jackson. No tocaste a los niños. Chasqueó los dedos. Detrás de él, la cubierta del buque de guerra de la armada comenzó a temblar. Innumerables balas y cañones flotaban hacia arriba, formando una densa y amenazante formación en el aire. Pero ustedes masacraron a los padres que servían en el ejército. ¿Y eso? Darren sonrió con malicia, una sonrisa llena de desprecio. Es aún más despiadado. Capítulo 113. Para ser honesto, matar a esos niños que perdieron a sus padres podría haber sido un acto de mayor misericordia. La voz provocadora del comodoro de la armada flotaba en la gélida brisa marina como afiladas dagas, penetrando profundamente en el corazón de todos. Las expresiones en los rostros de los piratas de Roger cambiaron ligeramente. No zarparon por avaricia ni ambición egoísta como la mayoría de los piratas. Siguieron a Roger por su carisma y visión, aventurándose voluntariamente a cruzar el océano en busca de libertad y un propósito. Incluso el pillaje y el saqueo eran poco frecuentes entre los piratas de Roger. Pero en este viaje de pasión, venganza y libertad romántica, ¿en la emoción de blandir una espada y el derramamiento de sangre de la batalla? ¿Con qué frecuencia se detenían a pensar en las consecuencias que dejaba cada ataque? ¿Y a dónde quieres llegar con esto, mocoso de la marina? Riley, al notar el sutil cambio en las expresiones de sus compañeros de tripulación, interrumpió fríamente a Darren. Darren se encogió de hombros y abrió los brazos. Lo que quiero decir es que, después de tomar las armas y alzar la bandera pirata, no me hablen de compasión. Ese mocoso pelirrojo que te sigue, tiene las manos muy sucias. Por lo que a mí respecta. Se burló, agitando la mano. No es un niño inocente e ingenuo. En el instante en que pronunció esas palabras, todas las balas y proyectiles de cañón suspendidos en el aire salieron disparados a gran velocidad, cayendo sobre el Oro Jackson, ahora inmóvil en el agua, sin sus velas. ¡Maldito seas! Roger rugió, atacando al viento. Una ola espiral de energía de espada estalló, barriendo los proyectiles entrantes como un enorme tornado. Auge. Una tras otra, las explosiones iluminaron el cielo nublado, mientras una espesa columna de humo negro se elevaba hacia el cielo. Vientos abrasadores soplaban desde el mar, sacudiendo tanto al barco pirata como al buque de guerra de la armada. De repente, el humo se distorsionó. Y en el siguiente instante, la imparable figura de Roger se abalanzó hacia adelante, su abrigo de capitán rojo sangre ondeando tras él, sus ojos brillando carmesí. Grieta. Un cegador rayo blanco rasgó el cielo tormentoso, iluminando el rostro fiero e imponente de Roger. Voló alto, avanzando hacia Darren, que se encontraba en la proa del buque de guerra. Una aura aterradora emanó de su cuerpo como una montaña que se derrumba o un abismo que se abre. Los infantes de marina que estaban abajo palidecieron bajo la presión aplastante, conteniendo la respiración. La imponente presencia de Roger era monstruosa, con solo mirarla bastaba para paralizarte las extremidades. Que es como un dios demonio. Tokikake apretó los dientes, con el pecho oprimido por la presión. Gion empuñó su espada con ambas manos, con el rostro pálido como el papel. Darren, el objetivo del Aki del Conquistador, sintió como sus pupilas se contraían. La presión le golpeó como un martillo de guerra, ahogándole la garganta y haciéndole temblar las costillas. Instintivamente, Darren intentó desatar su propio Aki del Conquistador para resistir, pero, para su sorpresa, este fue completamente suprimido. Una oscuridad sofocante me oprimía, ahogando cada respiración. Aún así, Darren seguía sonriendo. No soy tu oponente. Roger se quedó paralizado. Yo soy tu oponente. Un profundo rugido resonó desde arriba. Entre el humo y el viento, apareció un destello blanco. Una figura corpulenta con una gorra de marine con forma de cabeza de perro apareció como un fantasma sobre Roger.
Un puño enorme descendió como un meteorito y golpeó a Roger en la cara. Agujero azul. Auge. Roger cayó como una bala de cañón, impactando contra el barco pirata y abriendo un agujero en la cubierta. El impacto fue tan inmenso que el oro Jackson se hundió hasta la mitad, con olas rompiendo contra el mar. Maldita sea. Garp, eres un verdadero fastidio. Roger se levantó de la cubierta destrozada, espada en mano, limpiándose la sangre de la comisura de los labios mientras miraba al vicealmirante de la armada, que permanecía erguido en la proa con los brazos cruzados. Ja ja ja. Roger, no te voy a dejar sacar a pasear a ese chico, ni hablar. Al ver cómo la boca de Roger se hinchaba y se ponía morada, Garp sintió que el cansancio de 3 días y 3 noches se desvanecía, reemplazado por una pura satisfacción. Eso estuvo bien. Se giró hacia Darren, le dio una palmadita en el hombro y soltó una cálida risa. Así que eres Darren, ¿eh? No está mal. Tus métodos son cuestionables y tienes un corazón sucio, pero me gusta. Ja 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 ja. Garp lo había visto todo, como Darren se había aprovechado del caos para sabotear la vela. Y, sinceramente, el simple hecho de que provocara a Roger lo suficiente como para crear una oportunidad para que Garp le asestara un puñetazo ya era un halago. Ahora que la vela del oro Jackson estaba destruida, escapar ya no era una opción. Con eso en mente, la mirada de Garp hacia Darren se tornó cada vez más satisfecha. Este chico tiene potencial. Quizás cuando se gradúe de la academia lo contrate como mi asistente. La idea comenzó a arraigarse en la mente de Garp. Y yo, viejo. Casi hago zozobrar su barco. Bloqueé un golpe de gol de Roger. Cerca de allí, Dragon no pudo evitar hablar al ver que Garp concentraba toda su atención en Darren. Infló el pecho con orgullo, como un niño que pide elogios tras obtener una calificación perfecta en un examen. Tú. Garp arqueó una ceja y se hurgó la nariz con pereza. Sí, lo hiciste bien, pero eres muy imprudente. Se golpeó la cabeza. Cuando peleas, tienes que usar la cabeza. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Aprende de Darren, ¿de acuerdo? Todos. El dragón se quedó paralizado, completamente aturdido. Incluso Fion y Tokika que casi podían oír cómo se le rompía el corazón. Sin inmutarse, Garp se dio la vuelta, chasqueando los dedos con un sonido parecido al de unas judías al explotar, y sonrió a los piratas de Roger. Muy bien, es hora de una verdadera pelea. Auge. En cuanto pronunció esas palabras, la nave de guerra de Garp, con forma de cabeza de perro, chocó contra el oro Jackson por detrás. Los rostros de los piratas de Roger se ensombrecieron. Decenas de cuerdas con ganchos salieron disparadas del buque de guerra, enganchándose a las barandillas del barco pirata y anclándolo firmemente. Conecta las cuerdas. En el barco de Garp, un teniente con un sombrero marrón desenvainó su espada y rugió. Clan, clan, clan. Cientos de sables se desenvainaron, brillando fríamente bajo la luz parpadeante de la tormenta. Se oyeron disparos. Infantes de marina de élite y bien entrenados escalaron las cuerdas bajo fuego de cobertura, avanzando hacia el oro Jackson. La batalla de aproximación es inminente. Capítulo 114. Matar. Por la justicia. Acabemos con los piratas de Roger. Entre ensordecedores gritos de furia, los marines avanzaron, cuerdas en mano, escalando sin temor los costados del oro Jackson. Varios oficiales, tras dominar la técnica Rokusiki Heppo, lideraron el ataque saltando por los aires, pisoteando el cielo mismo y proporcionando cobertura a sus compañeros que se encontraban abajo. Solo los mejores de la élite del cuartel general de la Marina estaban capacitados para luchar junto a Garp. Su fuerza era formidable, incluso para los estándares del Nuevo Mundo. Sabían muy bien que, en circunstancias normales, la forma más eficaz de aplastar a los piratas con el mínimo de bajas era desatar una potencia de fuego abrumadora y eliminar al enemigo desde la distancia. Pero contra una tripulación como la de los piratas de Roger, con una fuerza de combate perfectamente equilibrada, los cañones resultaban prácticamente inútiles. Si de verdad querían acabar con ellos, tendrían que subir al avión. Ataca su nave con sangre y acero y enfréntate en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Y lo que es aún más importante, para impulsar sus buques de guerra más rápido y seguir el ritmo de la tripulación de Roger, los marines ya habían arrojado todos sus cañones pesados al mar. Repléyenlos. No dejen que suban. La expresión de Rayleigh cambió ligeramente cuando gritó. Justo cuando estaba a punto de actuar, un grito agudo rasgó el aire a sus espaldas. Un destello carmesí brilló en sus ojos. Se giró y atacó. Una delucegadora se arqueó como una luna plateada. Clan. 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 Varias ráfagas de viento de color verde oscuro fueron desviadas con precisión, extendiéndose por el mar y cortando la superficie del agua como navajas antes de que las olas volvieran a cerrarse. Rey de la oscuridad, Silvers Rayleigh. Mantén la vista al frente. Una violenta ráfaga de viento descendió desde arriba mientras una garra de dragón enguantada surgía del aire, atravesándole la cara a Rayleigh de un tajo. Pequeñas ráfagas de viento giraban en espiral alrededor de la garra de 3 dedos con tal fuerza que abrieron 3 largas hendiduras blancas en el aire. Auge. Una enorme onda expansiva se produjo, obligando a los cercanos piratas de Roger a retroceder, levantando los brazos para protegerse del impacto. En medio de la tormenta que arreciaba, emergió la figura de dragón, aunque un destello de sorpresa cruzó su rostro. Un dedo índice, recubierto de haki de armamento negro, se presionaba firmemente contra su garra de dragón. No está mal, joven marine. Garp debe estar orgulloso de tener un hijo tan talentoso, dijo Rayleigh con frialdad, blandiendo su espada sin dudarlo. Orgullosa de mi trasero. Dragon maldijo mientras su cuerpo se disolvía en una furiosa ráfaga de viento, esquivando el golpe de Rayleigh. Su forma continuó transformándose en viento, impredecible y ágil, girando alrededor de Rayleigh desde todos los ángulos y lanzando ataques desde todas las direcciones. En un combate directo, Dragon no podría ganar. Su poder actual aún no era suficiente para enfrentarse a Rayleigh, el vicecapitán de los piratas de Roger, uno de los piratas más temidos de los mares.
Pero eso no importaba. Lo único que tenía que hacer era contener a Riley y darles tiempo a los marines para abordar. De eso bastaba. Riley, rodeado por turbulentas ráfagas de viento, se vio obligado a ponerse a la defensiva, bloqueando con su espada la andanada de ataques de dragón. Frunció aún más el ceño, comprendió al instante el plan de dragón. ¿Un chico listo, usando la cabeza en la batalla? Eso no es típico de Garp en absoluto. Gaván. Es tuyo. Prepárate, gritó. Prepárense, se escuchó una voz grave y ronca desde fuera del huracán. En menos de 10 segundos desde que Dragon hizo su movimiento, más de una docena de marines ya habían abordado el Oro Jackson y se habían enfrentado a su tripulación en combate. En un instante, la cubierta se convirtió en un caos, gritos de guerra, el choque de espadas y el rugido del combate llenaron el aire. Ja 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 ja. Conmigo, hombres. En la proa del buque de guerra, Garp soltó una carcajada. Su presencia se alzaba imponente como una montaña, con la mirada fija en Roger, que se encontraba en la proa del Oro Jackson. Sus miradas, curtidas por la batalla, se encontraron a través del hueco entre las naves, chocando como rayos en el vacío. En ese momento, no había nadie más. Solo existían ellos dos. Vicealmirante Garp, creo que nuestra máxima prioridad debería ser hundir el barco de Roger. Eso nos daría ventaja, dijo Darren en voz baja, entrecerrando los ojos mientras evaluaba el campo de batalla. Desde su posición, el barco de Garp ya se había acercado al Oro Jackson. Cada vez más marines abordaban la nave, y una feroz batalla se libraba en cubierta. Te lo dejo a ti. Tú también puedes comandar este buque de guerra. Por fin acorralé a ese bastardo de Roger. De esta vez voy a darlo todo. Garp soltó una carcajada y, sin decir una palabra más, pisoteó la proa del barco, rompiéndola bajo sus pies, antes de salir disparado por los aires como una bala de cañón hacia Roger. Varias venas sobresalían en la frente de Darren. ¡Qué bruto tan temerario! No pudo evitar maldecir para sus adentros. Pero al instante siguiente, todo el mar tembló. Comprendido. Garp. Con dos rugidos, dos poderosas figuras, una vestida de rojo y la otra de blanco, se elevaron hacia el cielo. Auge. Los truenos retumbaron en los cielos oscuros como 1000 serpientes eléctricas. Destellos cegadores iluminaron el firmamento y, por un instante, el mundo se transformó en luz de día. El corazón de Darren latía con fuerza y sus pupilas se contraían. Dos auras inmensas y opuestas se precipitaron hacia el cielo y chocaron de frente. El mar embravecido, la lluvia torrencial, el mundo oscuro. Todo se ralentizó. Marines y piratas se quedaron paralizados, sin aliento. Instintivamente, alzaron la vista, con los ojos muy abiertos por el asombro. Los dos titanes imparables irrumpieron en medio de la tormenta como dioses enfurecidos, desatando su haki del conquistador sin ninguna restricción. Rayos negros y rojos crepitaban alrededor de las espadas desenvainadas. Truenos de color negro púrpura rodeaban enormes puños de hierro. El abrigo rojo sangre de un capitán. Una capa blanca inmaculada de justicia. Amas azotadas violentamente por la tormenta. Comprendido. Garp. Los dos gritaron al unísono, sus auras alcanzando su punto máximo. Sus ataques, lanzados simultáneamente, fracasaron. Impacto galáctico. Camusari. Auge. Un puño cayó con violencia. Una espada lo atravesó todo. Un vórtice de haki puro estalló entre ellos, una esfera de energía violenta visible a simple vista. Con toda la fuerza de ambos, se expandió y contrajo repetidamente, como una bestia que respira. Un rayo negro emergió como una jaula, girando y danzando salvajemente a su alrededor. Roger, rió Garp. Garp. El cabello negro de Roger ondeó salvajemente. En ese instante, el mundo entero pareció temblar. El cielo se derrumbó en capas. Las nubes fueron pulverizadas por las ondas expansivas. Las olas alcanzaron cientos de metros de altura. Buques de guerra y embarcaciones piratas se mecían como barquitos de papel en medio de la tormenta, a punto de zozobrar. Gion, Tokikake y los marines que los rodeaban fueron alcanzados por las ondas expansivas del Haki. Cayeron de rodillas, con los dientes apretados, apenas pudiendo mantenerse en pie. Los más débiles se desplomaron por completo, con los ojos en blanco mientras perdían el conocimiento. En la proa del barco, Darren se aferraba al mástil con sus pálidos nudillos, con la mirada fija en el cielo, temeroso de perderse el más mínimo detalle. En lo profundo de sus ojos ardían con furia llamas de ambición y deseo. Que esto fue, un enfrentamiento entre los más fuertes del mundo. Capítulo 115. Un choque de haki del conquistador de alto nivel. Se produjo una presión abrumadora. El viento cortante soplaba con fuerza sobre el buque de guerra, provocando que su casco y cubierta crujieran bajo la presión, mientras que pequeñas grietas comenzaban a formarse con chasquidos secos. A ojos de Darren, el mundo parecía temblar violentamente a causa del enfrentamiento entre los dos hombres. Espacio distorsionado, ondas que se propagan rápidamente. Todo lo que se veía se mecía como reflejos en un lago. Esto es la cima de este mar. Los labios de Darren se curvaron en una sonrisa salvaje mientras su cuerpo comenzaba a temblar. Su rostro aún estaba un poco pálido, pero sus ojos brillaban más que nunca. Mientras un sinfín de pensamientos le pasaban por la cabeza, el enfrentamiento entre Garp y Roger estaba llegando a su punto culminante. El aura negra y roja se comprimió entre el puño de hierro y la larga hoja hasta su límite absoluto. Entonces. Auge. Un rugido ensordecedor, como un trueno, estalló. La esfera de energía negra y roja, envuelta en relámpagos, explotó, transformándose en una enorme onda expansiva que se propagó en todas direcciones. Todo estaba equilibrado. Ambos se retiraron al mismo tiempo. Ja 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 ja. Pelear contigo es lo más divertido, Garp. Roger se rió a carcajadas, con aspecto eufórico. No seas ridículo. Que estoy aquí para arrestarte. Garp rugió, saltando hacia adelante con largas zancadas mientras cargaba de nuevo.
Clan. 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 Sus figuras chocaron repetidamente en el aire, y cada puñetazo y golpe de espada desató una ráfaga de fuerza aterradora. En ese instante, una figura apareció en la visión periférica de Roger. Ese mocoso de la marina. ¿Qué estará tramando? Desde la proa del buque de guerra, Darren saltó por los aires. El metal retorcido se transformó instantáneamente en una plancha aerodinámica bajo sus pies, impulsándolo rápidamente hacia el cielo. Roger vaciló por una fracción de segundo. Y en ese instante, Garp apareció a su lado como un meteorito. Su puño rasgó el aire y atacó a Roger con una fuerza salvaje. Perder la concentración en una pelea. ¿Me tomas a la ligera, Roger? Maldición. Roger maldijo, desenvainando su espada justo a tiempo para bloquear el golpe de Garp. Auge. Saltaron chispas cuando el rostro de Roger se oscureció repentinamente. Él lo vio. El joven infante de marina que flotaba allí arriba tenía ahora una moneda en la mano. Con un simple movimiento de su dedo, la moneda giró y salió disparada hacia arriba. Esa sensación. El corazón de Roger se encogió. Una extraña luz carmesí brilló en lo profundo de sus feroces ojos. Su expresión cambió. Como si a través del haki de observación hubiera vislumbrado un futuro aterrador. Detengan a ese mocoso de la marina, ahora mismo. Su grito urgente llamó la atención de los piratas de Roger. Instintivamente, alzaron la vista. Y luego. Todos lo vieron. Roller Staren, suspendido en lo alto, sonreía amenazadoramente. Levantó la mano. Arcos visibles de electricidad azul crepitaban entre sus dedos. El tiempo parecía transcurrir más lentamente. El cielo estaba completamente negro, con relámpagos que destellaban erráticamente entre las nubes. La moneda giratoria se reflejó en los rostros atónitos, confundidos y cada vez más aterrorizados de los piratas que se encontraban abajo. Flotando en lo alto como un dios, el comodoro contempló a Oro Jackson. Hasta que la moneda giratoria descendió, deteniéndose justo delante de la palma de su mano. Húndete en el mar. Se burló. Un chasquido de dedos. Sobrecarga magnética, cañón eléctrico. Antes de que todos, tanto infantes de marina como piratas, pudieran reaccionar. Auge. Un colosal pilar de luz rojiza anaranjada surgió de la mano del comodoro. Iluminó el cielo, atravesó las nubes y desató oleadas de luz blanca cegadora. El rayo descendió ruidosamente, apuntando directamente al casco del Oro Jackson con una intención devastadora. ¿Qué demonios es esto? Un láser. Debes estar bromeando. La ola de calor abrasador los golpeó antes de que pudieran hablar, dejando sin aliento a todos los que iban a bordo. El rostro de Rayleigh palideció. El poder destructivo de esta técnica. Si impactara, incluso el Oro Jackson, construido a partir del legendario Adán del Árbol del Tesoro, sería perforado, derretido y hundido en segundos. Estaba a punto de moverse. Pero entonces, desde atrás, se levantó un viento helado. Auge. La espada de Rayleigh estuvo a punto de alcanzar la garra negra de dragón, y saltaron chispas. Te expusiste completamente a una situación vulnerable. Sin aliento, Dragón sonrió. Rayleigh se quedó paralizado. Un viento huracanado. Auge. El viento explosivo lo envolvió por completo. Él terminó. Baggy y Shanks, escondidos cerca de la cabaña, murmuraban aterrorizados. A sus ojos, el rayo rojo parecía hacerse cada vez más grande, moviéndose a una velocidad alarmante. No dejaremos que destruyas el barco de nuestros sueños, maldito marine. Se escuchó un rugido furioso. Una figura enorme emergió de la cabina, blandiendo dos hachas, y se elevó por los aires. Las hachas brillaban con una luz cegadora mientras el hombre se enfrentaba al cañón eléctrico de frente, sin dudarlo. Auge. Una explosión devastadora sacudió el cielo sobre el Oro Jackson. Las ondas expansivas se propagaron violentamente, destruyendo la cubierta. Llamas como alas gemelas aparecieron en el cielo oscuro, el calor se arremolinaba como un horno. Baggy y Shanks se taparon los oídos, ya que el ruido amenazaba con reventarles los tímpanos. Sus ojos, muy abiertos, contemplaban la silueta del marine de cabello oscuro, casi invisible entre las llamas. Un miedo profundo y silencioso se reflejó en sus miradas. Ese lunático. No le importaban los marines a bordo, estaba dispuesto a destruir el Oro Jackson de inmediato. Comenzó a llover, extinguiendo rápidamente las llamas. Finalmente, vieron a Gavin suspendido en el aire. Sus hachas gemelas chocaron, una de ellas presionando contra la moneda giratoria. El haki de armamento, utilizando la técnica espiral, lo redujo a polvo. Solo entonces los piratas de Roger dejaron escapar un suspiro colectivo de alivio. Niña de la marina. ¿Cómo te atreves? Jamás te perdonaré. Un nuevo y furioso rugido estalló. El poderoso golpe de Roger obligó a Garp a retroceder. Con un pie firmemente plantado en el suelo, se lanzó hacia adelante como una bala de cañón. Rayos negros y rojos atravesaron su meito y sus ojos. Una intención asesina brotó de su cuerpo como una fuerza física. Su objetivo era el comodoro de la armada que casi destruyó el Oro Jackson. Darren, ten cuidado. Comodoro Darren. Retiro. Darren. Fuera de aquí. Los gritos desesperados de los marines resonaban en los oídos de Darren. En lo alto del cielo, sus ojos se encontraron con los de Gol de Roger, que avanzaba hacia él. Sintió como si su corazón se hubiera detenido. Esa presión ineludible, la muerte misma, se abalanzó sobre él como una ola, abrumando sus sentidos. Iba a morir. Si hubiera recibido ese golpe de frente, sin duda estaría muerto. La idea lo asaltó, y todos los músculos de su cuerpo comenzaron a temblar. Sin duda iba a morir. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 116. Su cuerpo temblaba violentamente. La muerte se apoderó del corazón de Darren como una pesadilla, casi asfixiándolo.
La lluvia helada azotaba sus mejillas y rebotaba. Era como si cada músculo, tendón e incluso cada célula se hubieran quedado sin energía, agotados por la oleada de adrenalina que inundó su cuerpo. Reflejado en sus pupilas, el rostro del futuro rey pirata se expandió rápidamente, una presencia furiosa, indomable e imponente, blandiendo una espada de grado supremo que crepitaba con relámpagos negros y rojos. Si no cedía, moriría. Seguramente moriría. El hombre que tenía delante no era otro que el futuro rey pirata, Golden Roger, el que destruyó las rocas del Señor Supremo y ascendió a la cima del poder mundial. Incluso un genio monstruoso como Dragon resultó gravemente herido por ese único golpe. Todavía no había dominado el Haki de armamento. No poseía el poder de amortiguación elemental de una fruta del diablo tipo Logia. No había absolutamente ninguna manera de que pudiera afrontar esto de frente. Intentar bloquearlo significaba una muerte segura. Tuvo que retirarse. Necesitaba retirarse. ¿De verdad tuvo que dar marcha atrás? No. El cuerpo de Darren dejó de temblar repentinamente. Entrecerró los ojos y sus oscuras pupilas se llenaron de venas frenéticas teñidas de sangre. Una oleada de intenciones asesinas estalló en su pecho y se transformó en una sonrisa salvaje. Sobrevivió a innumerables situaciones de vida o muerte. Soportó un entrenamiento infernal día tras día. Trabajó durante años en el Mar del Norte, aumentando su fuerza con cautela. Finalmente, consiguió un puesto en el campo de entrenamiento de oficiales, dejando por fin el Mar del Norte para entrar en la escena mundial. ¿No era esa la razón principal? ¿Para enfrentarse a monstruos de talla mundial como Roger, Barba Blanca y Siki? Y ahora, el futuro rey pirata, Golden Roger, estaba justo delante de él. No me rendiré. Darren rugió, con los ojos inyectados en sangre. Una aura abrumadora surgió de su cuerpo, chocando con el Haki del conquistador de Roger. Dos esferas ciclónicas de fuerza chocaron en el aire, frotándose violentamente entre sí. El Haki del conquistador de Darren, reprimido durante mucho tiempo, finalmente ha estallado. El cielo se llenó de destellos crepitantes de relámpagos. Roger hizo una breve pausa, con las pupilas contrayéndose. Haki del conquistador. Abajo, Garp y Dragon gritaron al unísono. Un testamento del rey, ¿eh? Muy raro en la marina, pero tu voluntad es muy débil, mocoso. Roger soltó una carcajada y agarró su espada con ambas manos. Desde la distancia, parecía que arrastraba un torrente de relámpagos negros y rojos mientras descendía con fuerza. Grieta. El Haki del conquistador de Darren se hizo añicos como cristal bajo el golpe tiránico, quedando completamente destruido. Darren. Tokika que gritó, con los ojos rojos. Kion apretó los puños con fuerza. Garp se abalanzó sobre Heppo, con el sudor frío corriéndole por la frente. El corazón del dragón se encogió. Aquí termina. Roger rugió. La muerte ha descendido. En ese instante, el corazón de Darren se detuvo. Innumerables recuerdos pasaron por su mente. Fuerza. Física. Haki. Cada golpe que Bjorn Ward asestó en aquella legendaria batalla se repetía claramente en su cabeza. Fue como si un rayo de luz hubiera atravesado la oscuridad de su mente. La descarga de adrenalina al romper la barrera, al llegar a la cima, hizo que sus músculos tensos y temblorosos se relajaran instantáneamente. De repente, todo cobró sentido. Debería haberse dado cuenta antes. Un atributo físico superior a 60 significaba una defensa tan fuerte como la de Tekkai. Una agilidad superior a 60 significaba una velocidad explosiva comparable a la de Zoro. ¿Y fuerza superior a 60? Una luz cegadora apareció en los ojos de Darren. Esto significaba Haki de armamento. Endurecimiento, rugió. Mientras la sangre fluía y el poder lo inundaba, el puño derecho del Comodoro quedó repentinamente envuelto en un brillo metálico de un negro intenso, una armadura invisible con un brillo similar al del acero. No hubo tiempo para saborear este poder recién descubierto. Con el rostro contraído por un regocijo asesino, Darren lanzó un puñetazo directo hacia adelante. Hacia el devastador ataque de Kamusari, sin dudarlo. Enfréntate al rey pirata. Sonido metálico. El cielo rugió como un tambor de guerra, una violenta onda expansiva que estalló hacia afuera con ellos en su centro. El mar volvió a rugir con olas monstruosas. En la mirada desconcertada de todos. Grieta. El Haki de armamento en el puño de Darren se hizo añicos al instante, apareciendo grietas antes de que explotara. Su Haki de armamento se rompió. Su piel, dura como el acero, se quebró. Los músculos resistentes que había debajo se rompieron. Su brazo entero estalló en una nube de sangre y músculos desgarrados. Kamusari. Con el rugido de Roger, un arco cegador de luz afilada impactó en el pecho de Darren. El corte se extendía desde el lado izquierdo del cuello hasta el lado derecho del abdomen, abriéndolo casi por completo y dejando las costillas al descubierto. La sangre brotaba a borbotones, salpicando el rostro de Roger. Darren parecía como si le hubiera caído un rayo. Todo el color desapareció de su rostro. Todos a bordo del Oro Jackson vieron con claridad. Con el golpe de Roger, el cuerpo del comodoro de la armada se partió bruscamente por la mitad, desmoronándose como una muñeca rota mientras caía al vacío. Roger, maldito seas. Garp finalmente llegó, su puñetazo envuelto en relámpagos negros y descendiendo como un meteorito hacia Roger. Roger pasó a contraatacar. Pero en ese instante, Darren, que caía rápidamente, apretó los dientes, levantó el brazo con gran esfuerzo y sonrió con malicia. Al menos, estoy recuperando algo de interés. Al realizar este movimiento, vio de repente una figura alta saltar del buque de guerra, y al instante siguiente, cayó en un cálido abrazo. Al mismo tiempo, Roger se quedó paralizado, sintiendo de repente un fuerte tirón en el cinturón. Pero bajo la presión de Garp, no tuvo tiempo de reaccionar y alzó su espada para bloquear. Sonido metálico. Auge. El puño y la hoja chocaron, saltando chispas y generando ondas expansivas. El rostro de Roger se puso repentinamente tan rojo como una remolacha.
La parte inferior de su cuerpo estaba, extrañamente fría. Bajó la mirada. Lo que vio casi le hizo desmayarse. Le arrancaron el cinturón a la fuerza, con hebilla metálica incluida, junto con los pantalones negros. De la parte inferior de su cuerpo solo quedaba un par de calzoncillos de color rojo brillante. Ja ja ja. Roger, se te cayeron los pantalones. Garp soltó una carcajada. Capítulo 117. La risa exultante del vicealmirante Garp resonó en el aire como un látigo de hierro frío, golpeando el rostro de Roger con un aguijón abrasador. Garp, maldito seas. Mientras las miradas atónitas de los marines y piratas se posaban en él, el rostro de Roger se enrojeció y luego palideció. Tenía los ojos inyectados en sangre y casi tosió sangre. Parece que te gusta mucho el rojo. Roger. Ja 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 ja. Garp parpadeó exageradamente mientras su puño, envuelto en un haki salvaje, golpeaba sin piedad el rostro de Roger. Roger intentó torpemente subirse los pantalones mientras blandía frenéticamente su espada para bloquearlos. Tomado por sorpresa, Roger recibió de lleno el golpe meteórico de Garp con su famosa espada. La fuerza del segundo impacto lo recorrió, sintió un sabor metálico en la boca mientras su cuerpo era lanzado hacia atrás como una bala de cañón, chocando contra el oro Jackson. Auge. El barco pirata se sacudió violentamente. Un enorme cráter se abrió en la cubierta, esparciendo astillas de madera. Ja 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 ja. Roger, se te cayeron los pantalones. Garp cayó como un meteorito, riendo a carcajadas. Sonido metálico. En medio del humo, saltaron chispas cuando los puños chocaron contra las cuchillas. Una violenta onda expansiva surgió del impacto. Callarse la boca. La sangre goteaba de la boca de Roger. Sus ojos inyectados en sangre estaban fijos en el sonriente vicealmirante, mientras rechinaba los dientes con furia. Incluso para alguien tan maleducado como Roger, que se le cayeran los pantalones delante de todo el mundo fue totalmente humillante. Me equivoco, de verdad se lo creyeron, ja 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 ja. Garp desapareció repentinamente. Usando a Zoru, uno de los Rokusiki, su velocidad de movimiento explosiva era fácilmente 10 veces mayor que la de cualquier oficial ordinario. Se movía como un fantasma. Ni los marines ni los piratas lograron reaccionar a tiempo, e incluso su haki de observación apenas lo alcanzó antes de que apareciera justo al lado de Roger. Tu ropa interior es roja. Un solo golpe. Un diente ensangrentado sobresalía de la boca de Roger. Su rostro se hinchó visiblemente y se puso morado mientras su cuerpo se desplomaba en la cabina. Las pupilas de Rayleigh se contrajeron ligeramente. Las provocaciones de Garp sacudieron la mente de Roger, debilitando su haki de observación. Gabán, gritó. Listos, dijo una voz baja. En el instante en que sonó la alarma, Rayleigh se lanzó hacia adelante, rozando el suelo mientras atacaba a Garp. Yo soy tu oponente. Detrás de él apareció Dragón, sangrando por la boca, y desató un huracán feroz y arremolinado. Un hachazo en forma de cruz rasgó el aire, destruyendo el huracán. Blandiendo dos enormes hachas y con gafas oscuras, Gabán emergió de la tormenta como un tigre. Sus brazos extendidos se abalanzaron con fuerza sobre Dragón. Ese tipo. Los ojos de Dragón se entrecerraron. La amenaza que representaba era abrumadora. El aura de esas hachas gemelas no era más débil que la de Rayleigh, el Rey Oscuro. Maldición. El dragón no tuvo más remedio que retirarse. Se transformó en una ráfaga de viento y se retiró. Ya estaba gravemente herido por el golpe anterior de Roger, y tras el choque con Rayleigh, su cuerpo estaba al límite. Era imposible que pudiera enfrentarse a un Gabán en su mejor momento de frente. No te escaparás, Roger. Hoy te voy a arrestar. Garp rugió, arrollando a los piratas que se acercaban mientras corría hacia la cabina. Rayleigh pasó a toda velocidad junto a él, golpeando la parte baja de la espalda de Garp con su espada larga de plata. Sonido metálico. Garp extendió la mano hacia atrás y sujetó la hoja con una mano recubierta de haki de armamento, y saltaron chispas al contacto. No te metas en esto, Rayleigh. El sudor goteaba por la frente de Rayleigh. Dijo con frialdad. Esta batalla termina aquí, Garp. Disparates. Garp rugió, pero en ese momento, una figura salió disparada de la cabina. Garp. El cabello negro de Roger ondeaba salvajemente. Sus ojos ardían rojos y sostenía uno de los 12 meitos de grado supremo con ambas manos. Rayos negros y rojos crepitaban a su alrededor, destellando y desapareciendo. Un rayo de color rojo oscuro cruzó la cubierta. La hoja brillaba. Sonido metálico. Un golpe increíblemente rápido impactó en los brazos de Garp, que estaban levantados en defensa. Garp fue lanzado a corta distancia, con sangre goteando de sus labios. Bajo la fuerza combinada del ataque de Rayleigh y Roger, fue arrojado por la borda y cayó al mar. Retiro. Rayleigh gritó sin dudarlo, luego se inclinó hacia Roger y habló con urgencia. Entendido, tenemos que retirarnos. Si seguimos luchando, los refuerzos de la armada podrían llegar en cualquier momento. Lárgate de aquí, imbécil. Todavía no estoy satisfecho, gritó Roger furioso. Rayleigh ignoró al tonto y se dio la vuelta, gritando de nuevo. Date prisa, úsalo ahora. Ya está listo. La voz de Spencer resonó. Parpadeó y apareció en la popa del oro Jackson, donde pulsó un botón oculto. Clic, clic. Con fuertes crujidos mecánicos, se desplegaron tablones en la popa del barco y un enorme cañón se extendió lentamente. La cabeza de Garp emergió de la superficie del mar embravecido. En cuanto vio el cañón, un mal presentimiento lo invadió. Sus ojos recorrieron su cuerpo rápidamente, y luego estalló en una risa exagerada. Ja ja ja. Roger, se te cayeron los pantalones. Los ojos de Roger se volvieron rojos como la sangre. El vapor salía siseando de sus fosas nasales. Maldita sea. Rayleigh, no me detengas. Voy a matar a ese bastardo hoy mismo.
Riley, con el rostro enrojecido por la frustración, empujó con fuerza a su capitán y rugió. «¡Fuego, ahora!». Mientras las palabras caían, un resplandor blanco apareció alrededor del cañón de popa del Oro Jackson. Al instante siguiente, mientras Garp gritaba al saltar del barco, a todo pulmón, una enorme ráfaga de aire comprimido salió disparada del cañón. El mar, justo delante, se abrió, dejando una enorme zanja de más de 100 metros de longitud. Impulsado por una inercia descomunal, el barco pirata entero se elevó por los aires, rompiendo el bloqueo de la armada y volando hacia mar abierto. Salpicaduras, salpicaduras. Las olas rompían y se agitaban. Entonces, comenzaron a aparecer cabezas una a una, infantes de marina empapados, sin aliento y aturdidos. El barco pirata voló. ¿Qué pasó? Esto es una locura. Se quedaron mirando con asombro el punto que desaparecía en el cielo lejano. Solo después de mucho tiempo se recuperaron. Miraron sus buques de guerra destrozados y casi destrozados, luego apretaron los dientes, agitaron el agua y maldijeron. «Maldita sea. Estábamos tan cerca. Tan cerca y a la vez tan lejos». Capítulo 118. «Maldita sea». No se lo creyó. Garp apretó los dientes con frustración y dejó escapar un bufido de disgusto. Desde la caída de la era de los Rocks, había estado persiguiendo a Roger a través de los mares, desde el Mar del Este hasta la Grand Line y de allí al Nuevo Mundo. En varias ocasiones en tierra, acorraló a Roger en una situación desesperada, pero en cada ocasión, los planes de batalla cuidadosamente elaborados por Zuru y Sengoku se vieron frustrados por las oportunas intervenciones de Riley. A diferencia de Roger, que siempre perdía la compostura en el fragor de la batalla, Riley se mantenía tranquilo y equilibrado, analizando el desarrollo del combate y obligando a Roger a retractarse de su imprudencia cuando más importaba. Garp tuvo que admitir que, en muchos sentidos, Riley, el Rey Oscuro, la mano derecha de Roger, era incluso más difícil de tratar que el propio Roger. Con ese pensamiento, sacudió la cabeza, dejó escapar un profundo suspiro y agarró el salvavidas que habían lanzado desde la cubierta del buque de guerra, logrando finalmente salir del mar. Los demás infantes de marina que habían saltado del barco bajo su mando antes de que el Oro Jackson despegara también estaban subiendo a bordo de los botes salvavidas, uno por uno. ¿Dónde está ese chico, Darren? ¿Cómo está? Garp ni siquiera había puesto un pie en cubierta cuando preguntó, con voz urgente y acelerando inconscientemente el paso. Esta vez, casi capturaron a todos los piratas de Roger. Darren había contribuido enormemente. Con su potencial, talento y logros, Garp no quería que le sucediera nada. Pero entonces se detuvo en seco, atónito. Apretó la mandíbula. Sin darse cuenta, apretó los puños. El buque de guerra permanecía en un silencio sepulcral. Nadie dijo una palabra. El mar aullaba sin cesar, y una lluvia fría y brumosa caía del cielo completamente negro. Las gotas de lluvia golpeaban contra las velas, los restos del naufragio y los rostros pálidos y angustiados de los infantes de marina, convirtiéndolos en estatuas inmóviles, como si hubieran perdido sus almas. En la cubierta frente a Garp, el comodoro de la armada yacía como un hombre cubierto de sangre. Su uniforme estaba hecho jirones. Una horrible herida se extendía desde el lado izquierdo de su cuello hasta el abdomen derecho, casi partiéndole el cuerpo en dos. La carne desgarrada y los huesos brillantes quedaban al descubierto, y el débil pulso de los órganos internos podía verse detrás de las costillas. Tenía el brazo derecho mutilado, la piel desgarrada, grandes trozos de carne arrancados y sangre que manaba a borbotones. El rostro del comodoro estaba mortalmente pálido y tenía los ojos fuertemente cerrados. Su respiración era débil, como una llama que se extingue. Tokikake y Gion se arrodillaron junto a él, con los ojos enrojecidos por la emoción. Impulsado por la brisa, Dragón apareció tambaleándose, con un hilo de sangre que le goteaba de la comisura de los labios. Además, parecía estar en muy mal estado. «Doctor, ¿cuál es su estado?». La voz de Dragón era baja y fría, llena de una furia apenas contenida. El médico militar, ahora al lado de Darren, trabajaba desesperadamente para salvarlo. Un sudor frío le empapaba la frente mientras presionaba con fuerza la herida arterial de Darren, luchando por hablar. Las lesiones del comodoro Darren son críticas. Sufrió graves lesiones internas. Su aorta se rompió y la pérdida de sangre es considerable. En comparación, su brazo no es nada. Pero con tanta pérdida de sangre, si no podemos detener la hemorragia pronto, me temo. No terminó la frase. Pero la tristeza en su voz bastó para que todos comprendieran lo que quería decir. «No, vas a salvarlo. Te juro que te haré probar mi puño de hierro». Con los ojos rojos y brillantes, Garp agarró al doctor por el cuello y gruñó. «Vicealmirante Garp. Viejo». Gion y Dragon lo sujetaron. Dragon dejó escapar un largo suspiro, luego se giró hacia el doctor e hizo una leve reverencia, con tono serio. «Doctor, ¿hay algo más que se pueda hacer? Por favor, haz todo lo que puedas». El doctor se quedó paralizado por un segundo, conmovido por la sinceridad en los ojos de Dragon. Frunció el ceño y pensó un momento antes de decir. «Ahora mismo, no hay forma de salvarlo. Este tipo de lesiones no son algo que un ser humano normal pueda sobrevivir. Intentemos con una transfusión. Quizás haya tiempo para cerrar la herida y detener la hemorragia». «¿Alguien aquí tiene sangre tipo S?». Todos se miraron entre sí. La sangre del tipo S era extremadamente rara en esos mares. «Yo hago». Una voz fría rompió de repente el silencio. Todos se volvieron para mirar. Gion. «Soy del grupo S. Por favor, doctor, haga esto». Se remangó la camisa, dejando al descubierto su brazo pálido. La sangre de color rojo oscuro fluía lentamente desde sus venas a través del tubo hacia el cuerpo de Darren. Yacían uno al lado del otro en la cubierta destrozada, uno inconsciente, el otro mirando la lluvia que caía con una expresión compleja. «Es inútil. Lo siento». El médico dejó de coser, sacudiendo la cabeza. Sus guantes estaban empapados de sangre.
Al oír esto, Garp, Dragon y los demás bajaron la cabeza, con las mandíbulas apretadas. Sus heridas son muy graves. Aunque logremos cerrar las heridas, ¿es poco probable que sobreviva? ¿Qué? Los ojos del doctor se abrieron de repente con incredulidad, y su voz tembló. Gale, el sangrado, se detuvo. ¿Qué este tipo de herida, de verdad? Una lesión mortal, ¿eh? Se oyó una voz débil y ronca, salpicada de una sonrisa. Los infantes de marina, que ya habían perdido toda esperanza, alzaron la vista conmocionados, solo para ver al comodoro abrir lentamente sus pesados párpados y dedicarles una sonrisa débil y tensa. Gion lo miró con incredulidad. Teniente comandante Gion, a juzgar por su mirada de desconcierto, parece que realmente esperaba que muriera. La voz de Darren era casi un susurro, pero aún así podía bromear. Pero ahora la misma sangre corre por nuestras venas. Estamos más unidos que nunca. Oh, y cuando me salvaste hace un ratito. Parpadeó lentamente. Fuiste muy amable. Un leve rubor recorrió el rostro normalmente frío de Gion. Ella resopló, se giró y replicó. Eres un canalla. Por supuesto que sobrevivirías. Dragon se frotó las sienes. Darren, tu cuerpo. Darren negó levemente con la cabeza, dando a entender que estaba bien. Con esfuerzo, giró la cabeza y miró hacia el mar. En la dirección donde desaparecieron los piratas de Roger. Qué lástima, vicealmirante Garp. Murmuró. Garp permaneció en silencio durante un largo rato antes de responder en voz baja. Darren, gracias a ti. Esa fue la primera vez que acorralé a Roger de esa manera en aguas abiertas. Simplemente no esperaba que su barco tuviera algún tipo de propulsión de alta velocidad oculta en su interior. Todo está bien. Darren sonrió. La próxima vez no se saldrá con la suya. El comodoro estaba empapado, su cuerpo atormentado por el dolor y el agotamiento, tan pesado que sentía como si el mundo mismo se estuviera derrumbando. Pero permaneció inmóvil, tendido en silencio, dejando que la lluvia le lavara la cara. Entonces, lentamente, temblando, comenzó a levantar la mano. El viento rugía. Las olas rompían. La lluvia caía a cántaros. El cielo se oscureció. La lluvia caía sobre su mano herida, y apenas se veía el blanco de los huesos de sus dedos. Para destrozar. Un tenue relámpago rasgó la oscuridad, iluminándolo todo por un instante. En cubierta, Garp, Dragon y los demás abrieron los ojos de par en par, como si estuvieran viendo algo aterrador. Una sonrisa temeraria, feroz y arrogante apareció en la comisura de los labios del comodoro. Todavía estoy vivo, murmuró. Su mano ensangrentada se cerró en un puño. Ja 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 ja. Después de luchar contra Gol de Roger, sigo vivo. El barco se balanceaba violentamente bajo el embate de las olas. La lluvia caía sin cesar del cielo. En medio del estruendo de los truenos, una bandera de gaviota hecha jirones ondeaba salvajemente. El comodoro que desafió a la muerte. Se rió. Fuerte y libremente. Capítulo 119. No sé exactamente cómo, pero después de unos puntos de sutura y vendajes básicos, el estado del comodoro Darren ya muestra signos de recuperación. En la enfermería del buque de guerra, el médico se dirigió a Garp con expresión confusa. Mientras hablaba, no pudo evitar mirar con curiosidad al comodoro de la armada inconsciente que yacía en la cama, conectado a un suero intravenoso. La resistencia física del comodoro Darren no tiene parangón en todos mis años de práctica médica. La vitalidad de sus órganos, su resistencia muscular y su capacidad de recuperación superan con creces los límites humanos. Pero, vicealmirante Garp, le recomiendo que, tan pronto como regresemos al cuartel general de la Armada, lo llevemos al hospital militar para un examen exhaustivo. Estas heridas serán realmente mortales. Al oír la última frase, tanto el doctor como Garp apretaron las comisuras de los labios. Una lesión leve pero fatal. Gracias, doctor, asintió Garp. Luego hizo una pausa, se rascó la cabeza con incomodidad y añadió, sabes, antes estaba en pánico. En realidad no iba a pegarte. El médico sonrió, zanjó el tema con un gesto y salió de la cabina. Garp dejó escapar un largo suspiro y se quedó de pie en silencio, con los brazos cruzados, mirando fijamente al hombre inconsciente. Tío, la ruta ya está trazada. Deberíamos llegar a Marineford en unos 3 días. Dragon entró en la habitación y abrió la puerta de un empujón. No llevaba uniforme, solo una gran túnica de la Liga de la Justicia. La herida que Roger se había hecho en el pecho estaba vendada, aún manchada de sangre fresca. Garp dejó escapar un gruñido evasivo y no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en Darren. ¿Qué pasó, viejo? El dragón se le acercó con el ceño fruncido. ¿No dijo el médico que Darren está estable? Estaba pensando, dijo Garp en voz baja, sin apartar la vista de Darren. ¿Por qué mi hijo no es tan talentoso como este chico? Dragón. Reprimiendo las ganas de estallar, forzó una sonrisa tensa. Darren es realmente asombroso. Respiró hondo y su expresión se volvió pensativa. Si hubiera sido yo, antes de aprender a usar el Aki, no estoy seguro de que hubiera tenido el valor de enfrentar el ataque de Roger de frente. Mirando fijamente a Darren, murmuró, es verdaderamente extraordinario. El Mar del Norte sí que produce monstruos, ¿eh? Garp soltó una risita. Sakazuki tampoco está mal. Ese mar caótico engendra muchos luchadores despiadados. ¿Por qué crees que Sengoku asignó a Tokikake y Gion al Mar del Norte? Al menos ahora, después de este viaje, han perdido algo de esa ingenuidad. Menos mal que Darren no se echó atrás cuando tenía que hacerlo. Aki del Conquistador. Garp entrecerró ligeramente los ojos. Al ver a su padre examinando con tanta seriedad a un joven marine, Dragon no pudo evitar refunfuñar. Yo no soy tan malo, ¿sabes? Como si recordara algo, de repente posó con orgullo, como si estuviera presentando un tesoro. Sus dedos índice y medio se juntaron, al igual que sus dedos anular y meñique.
Los 5 dedos se curvaron ligeramente, formando garras. Esta es una nueva técnica que he desarrollado. Como la garra de un dragón, atraviesa cualquier cosa con un poder de penetración devastador. El haki de armamento, negro como el azabache, cubrió instantáneamente su mano, haciendo que su garra de dragón pareciera tener garras indestructibles. Arañó el aire con fuerza. Grieta. Un crujido seco resonó en la habitación. Garp entrecerró los ojos. Interiormente, aprobaba, pero exteriormente, permanecía tranquilo. No está mal, pero es un poco llamativo. Escucha, chico. Mientras tu puño sea lo suficientemente fuerte, no hay nada en este mundo que pueda detenerte. Levantó el puño para enfatizar. El dragón se puso rojo y se defendió rápidamente. Ese cambio fue idea de Darren. Había incontables combatientes en el mar, pero el único conocido como puño de hierro era el propio Garp. Ah. Garp arqueó una ceja y de repente se echó a reír como si todo tuviera sentido. ¿Darren inventó esto? No me extraña. Desde el principio supe que no era común. Si lo combinas con una segunda ráfaga de haki de armamento, puede causar daños graves al instante. El dragón se congeló. ¿Es algo extraordinario ahora? ¿No dijiste que era llamativo? Agarrándose el pecho, se dio la vuelta, lleno de resentimiento, y abandonó la cabaña en silencio. Garp se encogió de hombros a la espalda de su hijo, se sentó en una silla, se recostó y cruzó las piernas cómodamente. Con un gran bostezo, cerró los ojos. Rayos Oken, él realmente es mi hijo. Una sonrisa de orgullo apareció lentamente en su rostro. Al mismo tiempo, en algún lugar de la Grand Line. El mar estaba en calma y las aves marinas volaban perezosamente por encima. Maldito seas, Garp. Maldito seas, mocoso, Darren. A bordo del mecedor Oro Jackson, Roger estaba sentado con las piernas cruzadas en la cubierta como un niño malhumorado, bebiendo furiosamente de una botella de licor. Rayleigh se apoyó en el mástil, suspirando mientras se frotaba las sienes. ¿Qué tan graves fueron los daños en el barco? Se volvió hacia Mon Isaac Jr., su científico, un hombre de aspecto extraño con una nariz enorme y aguileña. Isaac negó con la cabeza. El casco sufrió daños en más del 30%. Por ahora sigue siendo apto para navegar, pero necesitamos encontrar un lugar para repararlo pronto. Además, el combustible del cañón está completamente agotado, necesitamos repostar lo antes posible. La expresión de Rayleigh se ensombreció. El rey del Mar del Norte. Esta era la peor situación en la que se habían encontrado los piratas de Roger desde la batalla en el Valle de Dios. ¿Y la razón principal? Un infante de marina llamado Roller Staren. Despiadado y descarado. Este tipo de táctica no forma parte del manual de un marine. Gavin murmuró con frialdad, mientras seguía puliendo sus 2 hachas. Había recibido el impacto del cañón eléctrico de Darren en el momento crucial, así que sabía perfectamente de lo que estaba hablando. El disparo no iba dirigido a ningún miembro de la tripulación, sino directamente al barco. Olvídese de la astucia o las artimañas. El juicio y la ejecución de Darren fueron precisos y aterradores. Investigué. Ese tipo es famoso en el Mar del Norte. Todo el mundo lo conoce como un sinvergüenza. Rayleigh esbozó una sonrisa seca. Un héroe fuerte con una mente retorcida. Cuando un puño imparable se combina con una mente aguda, esa combinación es prácticamente imbatible. Él y Gavin intercambiaron una mirada, notando ambos la cautela en los ojos del otro. Oye, Rayleigh, Gavin, ¿cuándo vamos a aterrizar? Roger, con el rostro enrojecido y oliendo a alcohol, se tambaleó hacia ellos con una jarra en la mano y los abrazó por los hombros con una sonrisa. Rayleigh y Gavin gimieron, cubriéndose la cara. ¿Qué pasa ahora? Murmuró Rayleigh. Roger eructó y de repente hizo una mueca como si recordara algo. Necesito comprar una hebilla de cinturón nueva, sí, una de plástico. Capítulo 120. Lo primero que sintió Darren fue una brisa fresca que le pasaba a su lado. Los lejanos graznidos de las gaviotas se mezclaban con la cadencia rítmica de los ejercicios militares, resonando débilmente en sus oídos. Le costó levantar sus pesados párpados, abriéndolos lo justo para dejar pasar un tenue rayo de luz. Estoy muerto. Eso duele. Sus pensamientos estaban confusos, nublados por el largo coma. Le dolían todos los huesos del cuerpo como si se los hubieran aplastado. El pecho le ardía con un dolor insoportable y punzante. Permaneció inmóvil durante largo rato, apenas adaptándose a la agonía asfixiante. Su garganta, seca como papel de lija, le raspaba con cada respiración. Estoy vivo. Murmuró con voz ronca. Sí, estaba vivo. De hecho, había sobrevivido a un enfrentamiento con el hombre que se convertiría en el rey pirata. Darren yacía boca arriba en una cama de hospital blanda, envuelto en vendas empapadas de sangre y con tubos insertados en varios lugares. Su rostro estaba pálido como un fantasma. Aún así, se rió. Le dolía mucho, pero se reía fuerte y con libertad. Aunque, en el último segundo, su cuerpo exhausto y maltrecho no había logrado infligirle ningún daño a Roger, aún así consiguió recuperar un poco de dignidad. Una pequeña venganza. ¿Qué es tan gracioso? Una voz femenina fría rompió el silencio. Darren giró la cabeza rígidamente hacia el sonido y se encontró cara a cara con un rostro excepcionalmente hermoso. Cabello negro y ondulado recogido en una sencilla coleta, ojos rojos penetrantes, rasgados lo suficiente como para darle un aire de feroz autoridad. Por supuesto que estoy feliz. ¿Despertarme y ver una cara tan bonita? ¿Quién no lo estaría? Le sonrió a Hyun, que claramente llevaba mucho tiempo sentado allí, observando, con aspecto algo cansado. Hyun apartó la mirada rápidamente y soltó una risa desdeñosa. Si aún tienes energía para hablar como un pervertido, claramente no vas a morir pronto. Darren soltó una risita. Solo verte me hace sentir mucho mejor, teniente comandante Hyun. Apenas había terminado de hablar cuando
Yo también, yo también. Ja ja ja. Darren, ¿no te alegras de verme? Un rostro sumamente desaliñado se inclinó repentinamente hacia adelante, con una amplia sonrisa. En una mano sostenía un plátano pelado y a medio comer. Darren, ¿sabías que ahora eres prácticamente famoso en Marineford? O sea, no eres tan conocido como yo, el genio, pero todo el mundo habla de ti. La estrella emergente de la armada que se enfrentó al legendario pirata Gold de Roger e incluso logró derrotarlo. Y eso no es todo. Teniente comandante Tokikake. Darren lo interrumpió antes de que pudiera continuar. ¿Qué fue eso? Tokikake parpadeó y luego se acercó, con expresión preocupada. Después de todo lo que pasó con Bjorn World y Roger, aunque no lo dijo en voz alta, Tokikake ya había reconocido plenamente a Darren. ¿Te encuentras mal? ¿Debería llamar al médico? ¿O tienes hambre? Dijeron que necesitas ayunar unos días. Tus lesiones internas fueron bastante graves. ¿Podrías alejar un poco la cara? Estás demasiado cerca. Plaf. Un trozo de plátano se desprendió y cayó al suelo. Tokikake. Parpadeó. Darren parpadeó hacia atrás. Solo tienes envidia de que sea tan guapo, murmuró Tokikake con amargura, yendo a un rincón a enfurruñarse mientras abría con rabia una cesta de fruta recién comprada. Al verlo, Darren no pudo evitar reírse de nuevo. Sí. Su estado de ánimo ha mejorado sin duda. Volvió a mirar a Gion. ¿Esto es la sede de Marineford? Examinó la habitación. Paredes blancas. Un ventilador de techo. El olor a desinfectante y sangre flotaba en el aire. Los monitores de constantes vitales parpadeaban suavemente, emitiendo pitidos constantes. Todo me resultaba muy familiar. Gion asintió. Así es. Esta es la sección militar del cuartel general. Llegamos hace unas horas. Darren frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo estuve incapacitado? 3 días. Se quedó en silencio, luego soltó una risa seca y negó con la cabeza. Así que casi no lo logro. Desde que su físico alcanzó los 60 años y su cuerpo se volvió tan duro como el acero, nunca ha vuelto a sufrir lesiones tan graves. 3 días enteros inconsciente. Todavía estoy lejos de ser lo suficientemente fuerte, murmuró. Ante el devastador golpe de Roger, si no hubiera activado el Haki del Conquistador en el último instante y despertado el Haki de armamento a tiempo, su cuerpo por sí solo no habría sido suficiente. Habría sido partido en 2. Lo más importante es que, en el preciso instante en que Roger atacó, Darren utilizó en secreto la fuerza repelente de la Hiki Hiki no Minomeito de grado supremo de Roger, debilitando la fuerza del golpe sin que nadie se diera cuenta. En retrospectiva, una cosa quedó clara, Bjorn World, a pesar de todo su poder destructivo, ni siquiera se acercaba al nivel de Roger en cuanto a habilidad pura en combate. Esto también dejó claro lo aterradores que deben ser personajes como el vicealmirante Garp, Barba Blanca y Siki, capaces de luchar contra Roger durante días y días. La cima de este mar. Los ojos de Darren brillaban con determinación. Ja ja ja. Darren. Te escuché que finalmente despertaste. Una voz amigable resonó desde el pasillo. Dragon entró en la habitación con una cesta de fruta en la mano, sonriendo al abrir la puerta. Contraalmirante Dragón. Gion y Tokikake, con la boca aún llena de manzana, se levantaron de un salto e hicieron una reverencia. Dragon les hizo un gesto para que se marcharan. No hay necesidad de formalidades. Se giró hacia Darren, aún sonriendo. ¿Cómo te sientes? Mejor, dijo Darren, mirando a Gion y Tokikake. Una calidez se extendió por su pecho. Me alegra oír eso. En el viaje de regreso, los tenientes comandantes Gion y Tokikake se turnaron para atenderte. Había muchos heridos a bordo y el médico del barco estaba desbordado. En cuanto a mí y al viejo, bueno, ya sabes que no somos precisamente el tipo de personas que cuidan de alguien. Se rascó la cabeza con torpeza. Lo cierto es que Garp y Dragon pasaron la mayor parte del viaje durmiendo. Lo aprecio mucho, dijo Darren con sinceridad. Es bueno saberlo. Descansa. La ceremonia de inauguración del campo de entrenamiento de oficiales es dentro de 2 días. Es un evento que el Rey del Mar del Norte no se puede perder. Ahora eres una figura muy importante en Marineford. El dragón sonrió sinceramente. Entonces su expresión cambió. Bueno, hablando del rey de Roma, aquí viene alguien que conoces bien, alguien molesto. Darren parpadeó. Desde fuera de la habitación se oyeron pasos firmes, fuertes y precisos. Fríos. Mecánicos. Imponentes. Su sonido por sí solo recordaba el tic-tac de un péndulo inflexible. Y entonces una presencia alta y pesada llenó el umbral. El hombre no habló. No hacía falta. Con solo estar allí de pie, irradiaba una autoridad fría e inquebrantable. Fin del video.